5. Put me on program. Put you on program. How's that? Listo. Oh, that's okay. Yeah, I know. I know. It's okay. I'm tired. Está cansado y nosotros somos los que estamos trabajando, ¿viste? Ya, pero después yo tengo como 4 horas de trabajo después de esto. Me imagino. Ok, vamos a empezar en 5, 4, 3. Muy buenas noches, bienvenido nuevamente a su programa, Lo Mejor Está Por Venir. Gracias a Dios porque esta nueva semana nos da la oportunidad de llegar a sus hogares. Gracias por el privilegio que nos otorgan de poder, a través de la palabra de Dios, hablarles y decirles lo que el Señor tiene para usted y lo que tiene para mí también. Quiero mencionar algo muy importante. Siempre el Señor, siempre, Él va a tener un plan especial con nosotros. En esta noche, nuevamente también, aparte de decir que Dios tiene un plan contigo, está a nuestro lado también, como nos ha acompañado durante esta semana, nuestro hermano Daniel García. ¿Cómo está mi hermano Daniel? Muy bien, pastor. Qué bueno, gracias a Dios porque estamos juntos otra vez. Qué bien. Y gracias a Dios porque esta semana nuevamente nos otorga el privilegio de poder llegar a los hogares de muchas personas para que nos escuchen y puedan entonces escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Bueno, quiero mencionar al comienzo de lo que vamos a estar hablando en estos minutos, ¿verdad?, de este día. Y quiero mencionar algo importante que se menciona en el libro de Juan. El libro de Juan, ese hombre que fue transformado por el Señor, ese hombre que en una ocasión junto con su hermano fue llamado los hijos del trueno, por ese carácter impetuoso, ese carácter rudo que tenían, fueron considerados con el apodo de los hijos del trueno, para que ustedes más o menos se imaginen cuál era el carácter de Juan. Pero ahora cuando nosotros vemos en el libro de Juan, su libro, su evangelio que él escribió, vemos a un Juan transformado. La manera como él habla allí, la manera como él se expresa, la manera que él transmite el mensaje y lo que ha quedado escrito, vemos que había sido un hombre completamente transformado por el poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque había estado con Jesús. Y cuando estamos con Jesús, nuestra vida el Señor las transforma. De ser personas toscas, de ser personas rudas, de ser personas que de pronto nadie apuesta nada por nosotros, el Señor nos transforma. Y hay algo interesante que se menciona en el capítulo 15 del libro de Juan, el último de los evangelios. Quiero resaltar lo siguiente. Hay 4 evangelios. 3 evangelios se llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinóptico? Bueno, porque tienen mucha relación. Hay muchas cosas que se mencionan en los 3 evangelios. Relatos que están escritos, ¿verdad?, de una manera diferente, porque va a depender el auditorio que ellos tenían. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas lo van a enfocar desde un punto de vista, porque tenían diferentes tipos de auditorio. Juan no entra en el grupo de evangelios sinópticos. Juan llega para crear una armonía entre todos los evangelios. Es por eso que existe el evangelio de Juan. Y es por ello que entra entonces a formar parte de los 4 evangelios. Y cuando nosotros vamos al libro de Juan, específicamente ahorita en este capítulo 15 que yo quiero utilizar como introducción a lo que nosotros vamos a estudiar, quiero decirle que el capítulo 15, mire cómo dice, queridos amigos, en esta noche, presta atención, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 4 y el versículo 5 quiero resaltarlos en esta noche. Dice:
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Juan dice lo siguiente: separados de Jesús, sin el Señor Jesús, sin Él que es la fuente, el poder de vida, el que sustenta, como se presenta acá, como la vid verdadera, si nosotros estamos sin Jesús, si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Quiere decir que si no estamos con Jesús, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero entonces Dios tiene un plan para nosotros, para cada ser humano. Sí, hermano Daniel, nosotros separados de Jesús no podemos hacer nada. Dios siempre tiene un plan con el ser humano. Contigo también, querido amigo que me estás escuchando, Dios tiene un plan contigo. Para poder explicar la manera que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, hay que referirnos a un relato bien interesante en el Antiguo Testamento. Fíjense, estoy tomando, como estas 2 semanas también, referencia, ¿verdad? Pero hoy mucho más referencia del Nuevo Testamento y referencia del Antiguo Testamento para que comprendamos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Ahora, vamos al libro de Jueces. El libro de Jueces, el capítulo 6. Aquí se nos habla de un personaje que Dios estaba buscando para que pudiera venir a formar parte importante en la historia del pueblo de Israel cuando estaban pasando por un momento difícil en su experiencia como pueblo que representaba a Dios en esta tierra. Dice el versículo 1 inmediatamente lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Imagínense usted. Lo primero que dice el capítulo 6 es que los hijos de Dios, los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por ese motivo, por consecuencia de las cosas que habían hecho malo, dice que estuvieron en manos del enemigo Madián, porque así se llamaba su enemigo, Madián, 7 años. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en aquel momento cuando Madián los estaba sometiendo y Madián estaba sobre ellos? Dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, en primer lugar dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, hicieron lugares fortificados también. ¿Por causa de quiénes? De los madianitas. De los madianitas. De los madianitas. ¿Por cuántos años dice la Biblia? Por 7 años. Por 7 años. Y entonces el versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían ellos y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Terrible. Versículo 5 dice, porque subían los madianitas y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta, dice la palabra de Dios. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Imagínense ustedes el momento difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, que dice la Escritura que ellos tuvieron que hacerse cuevas, cavernas en los montes y en lugares fortificados, porque cada vez que ellos sembraban, cada vez que ellos estaban por allí prosperando, venían entonces los madianitas como langostas en cantidad, y dice que destruían, devastaba toda la tierra. Es increíble que podamos
sufrir una situación como esa. Sí, y el pueblo de Israel en aquel tiempo lo estaba sufriendo y lo sufrió. Pero algo bueno sacamos de esta historia porque por ese motivo está escrita y permanece aquí en la Biblia. Dice el versículo 6, de modo que Israel empobrecía en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel, cuando se vieron en ese momento difícil, que estuvieron enfrentando esa situación, allí clamaron a Jehová. Y qué raro, ¿verdad? Pareciera que se repite la historia en nosotros, que cuando estamos en momentos difíciles, es que nos acordamos de Dios. Quiere decir que Dios siempre está interesado en nosotros y específicamente cuando lo llamamos, cuando aclamamos a Él. Sí, tiene razón, hermano Daniel, Dios está pendiente de sus hijos. Y a pesar de que en algunos momentos nos portamos mal, en algunos momentos le damos la espalda a Dios, en algunos momentos hacemos las cosas incorrectamente, cuando reconocemos nuestra condición, cuando sabemos que realmente nos hemos alejado de Dios, lo buscamos y clamamos. Mire lo que dice, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió, en el versículo 8 está eso escrito, a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Lo primerito que hace aquel hombre que fue enviado por Dios es recordar el tiempo pasado. El tiempo pasado cuando la mano poderosa de Dios intervino para liberarlos a ellos de esa experiencia triste también que vivieron allá en Egipto. Quiere decir, pastor, que Dios en sí no castigaba al pueblo, sino era como una disciplina para que el pueblo pudiera despertar y volver al camino que tenía que volver para mantenerse con Jesús. Sí, realmente, como dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Eso también segará. No es que Dios castigaba, es que Dios aprovechaba los momentos, ¿verdad?, que ellos pasaban por momentos difíciles por causa de ellos mismos, de sus malos actos, que Dios aprovechaba y entonces de esa circunstancia adversa ayudaba para que saliera una lección importante para cada uno del pueblo, en especial para el pueblo de Israel. Por eso es que dice allí que lo primero que el Señor hace es mencionar a través de su profeta lo que había ocurrido en el pasado. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Eso es lo que dice allí rápidamente en el versículo 8. Y después dice el versículo 9, dice así, mire, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Porque Dios lo había prometido. Dios les había dicho, yo les voy a dar, tengan la seguridad, la certeza, que la tierra mejor, la tierra que fluye leche y miel, va a ser de mis hijos, de mi pueblo. Y aquí se los recuerda, yo se los prometí y se los cumplí. Y después dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Aquí está el motivo. Todo lo que le está pasando a ustedes es porque no escucharon la voz mía, le dice el Señor. Eso es igualito cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, obedece, haz esto para que te vaya bien. Y resulta que cuando los hijos desobedecen, algo malo le pasa, entonces nosotros le decimos, yo te lo dije, que si tú me obedecías no te iba a pasar nada. Eso es lo mismo que le está diciendo el Señor. El Señor le dice, yo les dije a ustedes, por favor, escúchenme, no hagan como hacen ellos, y ustedes no obedecieron mi voz. Seguramente usted también le ha pasado con sus hijos, ¿cierto, hermano Daniel? Pero Jesús siempre estaba pendiente a resolver el problema, como hoy también Dios está pendiente a nosotros, nos ayuda con los hijos, nos ayuda con el trabajo y nos ayuda donde quiera que estemos
allí está el Señor ayudándonos Sí, es cierto, para porque resolver los problemas. nuestro Dios es también mil veces mejor que nosotros, porque nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y a pesar de que en algunas ocasiones nos obedece y nosotros le decimos, bueno, yo te lo dije, nosotros todavía lo seguimos amando. Pero Dios todavía es mucho más amoroso, porque esta experiencia que le estoy narrando ahorita va a ser de mucha ayuda para ti y para mí. Porque Dios siempre tiene un plan para nosotros, a pesar de, no importa lo que tú hayas hecho, lo que yo haya hecho, siempre Dios tiene un plan con nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, mire lo que dice de Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, si nosotros leemos este episodio y vemos que Gedeón estaba en un lagar pisando el trigo, no era tan valiente, ¿verdad? Bueno, pero no tenemos que criticarlo porque a pesar de todo se estaba atreviendo. A pesar de que estaba escondido en el lagar para no levantar sospecha de que estaba trabajando con el trigo, él lo estaba haciendo. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros porque mire, a pesar de que nosotros pudiéramos criticar a Gedeón y decirle, no, pero Gedeón no es nada valiente porque estaba escondido, pero el Señor en el versículo 2 le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor conoce lo que está en tu corazón, en mi corazón. Por eso es que nosotros tenemos que estar tranquilos, porque nosotros sabemos que no estamos sirviendo a un hombre, sino estamos sirviendo a Dios que nos conoce perfectamente. Conoce nuestros pensamientos, conoce lo que pasa por nuestro corazón, conoce nuestras tristezas, conoce también nuestros temores, nuestras alegrías. Y aquí cuando le dice el ángel de Jehová a Gedeón, que era un hombre esforzado y valiente, era porque conocía su corazón. Y entonces el versículo 13 dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, Gedeón era osado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que aquí en este momento le esté diciendo, pero bueno, tú nos estás diciendo que tú nos sacaste de Egipto con mano fuerte, que tú estás con nosotros, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nosotros ya tenemos 7 años que estamos padeciendo? No podemos sembrar, no podemos ni siquiera de lo que sembramos cosechar, no podemos tener nuestro ganado tranquilamente porque los madianitas vienen como langostas y acaban con todo. Entonces él le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto si tú estás con nosotros? Si tú eres nuestro Dios, ¿por qué estamos pasando por este momento tan difícil? Entonces sigue diciendo el versículo, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Se da cuenta? Y entonces mire cómo es nuestro Dios. Mirándole Jehová le dijo, ve con toda tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta. ¿No te envío yo? ¿Acaso dudas de mi palabra? Recuerda, anda, el que te está mandando soy yo. ¿Y sabes lo que dice el versículo 15? La respuesta de Gedeón. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Que he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mire, Dios es misericordioso, porque hay veces que nosotros nos ponemos también con la misma experiencia de Gedeón. Retamos a Dios, sabiendo que nosotros somos lo que hemos hecho mal, y lo retamos, empezamos entonces a cuestionarlo. Bueno, si tú eres, ¿por qué? Porque nos está viniendo todo este mal. Nuestros padres cada vez nos están echando un cuento, pero resulta, 7 años. ¿Dónde está entonces la veracidad de todo eso que nuestros padres nos han contado? Esa era la discusión que tenían. Queridos amigos,
hay veces tú te pones también a especular del poder y el amor de Dios en tu vida y en mi vida, sabiendo que muchas veces nuestros errores, nuestras malas decisiones son las que nos han llevado a momentos difíciles y entonces le echamos la culpa a Dios. Pero mire, Dios es tan misericordioso, tan bueno. Y entonces le dijo Jehová, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El tiempo se nos está cortando, voy a tener que resumir lo que voy a decir ahora. Porque después de este momento viene una experiencia emocionante en la vida de Gedeón, que de pronto no se nos presenta a nosotros tal cual como se le presentó a él, pero de alguna manera semejante. Porque todavía con evidencias y evidencia de que el Señor es el que está obrando, y esto lo digo para mí mismo también. Porque como ser humano de pronto en algún momento inconscientemente o conscientemente yo dudo de Dios. Y el Señor viene y se me manifiesta y me dice, mira chico, yo estoy contigo. Mira chico, no te preocupes porque realmente el que tiene el mando y el control de todas las cosas soy yo. Te lo recuerda a ti, querido amigo, y me lo recuerda a mí también en nuestra experiencia. A Gedeón se lo recordó. Es tanto así que cuando Dios le dijo que él derrotaría a los madianitas como un hombre, mire lo que dice el versículo 17, y él le respondió, yo te ruego, mire, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo, imagínate. Y el Señor le había estado conversando con él había estado dándole evidencia y él refutando las evidencias y entonces ahora le pide otra señal. Hay veces que nosotros le pedimos, bueno Señor, yo quiero que me conteste la oración. El Señor contesta y todavía nosotros preguntamos, ¿será que el Señor me contestó? Y hay veces especulamos y todo esto. Ahora, recuerden que Dios tiene un plan con nosotros, es lo que estamos hoy buscando que Dios nos diga a través de su palabra si es cierto o no es cierto, si tiene un plan para ti, si tiene un plan para mí. Y voy a sintetizar la historia porque ya nos queda pocos minutos. Mire lo que dice, Gedeón le dice, Señor, permite que yo vaya y busque un presente y te lo traiga a ti. Y entonces él dice, la Biblia, que él fue, preparó un corderito, también preparó pan y se lo trajo al Señor. Ahora pregunto yo, ¿cuánto tiempo habrá pasado en buscar el corderito, matarlo, prepararlo, hacerle el pan? ¿Cuánto tiempo habrá gastado para hacer esta comida, para presentársela como una ofrenda a Dios? Y el relato bíblico dice que el Señor lo esperó, hermano Daniel. Amén. Miren, mis queridos amigos, Dios es misericordioso con nosotros. Que en medio de tantas cosas, el Señor nos permite solamente para que nosotros podamos entender que Dios está a nuestro lado y que tiene un plan con nosotros. Gedeón se lo pidió, permíteme que yo vaya y prepare algo para ti. Y el Señor lo esperó. Porque el relato bíblico, el capítulo 6 del libro de Jueces, léalo usted, querido amigo, querida amiga, allá en su casa. Vuélvalo a repasar para que usted se dé cuenta todas las cosas, los detalles que están acá. Esos detalles están allí para que tú y yo tengamos confianza de que Dios tiene un plan contigo y conmigo y nos lo demuestra de muchas maneras. Allí en ese tiempo, él esperó que Gedeón preparara el cordero. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero si hemos cocinado, entonces imagínense, por lo mínimo 4 horas habrá tardado en preparar toda esa comida, o quizás más. Pero dice que Dios tiene paciencia. Él nos espera. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan con nosotros. Dios está interesado en ti y está interesado en mí. Así como estuvo interesado en su pueblo, que se lo demostró a Gedeón, también te lo demuestra a ti y me lo demuestra a mí. Lo único que yo debo permitirle a mi Dios es que se manifieste con poder en mi vida para que yo vea entonces que cuando yo decido eso, lo mejor está por llegar. Que Dios te bendiga, querido amigo, en esta noche. Que Dios te guarde. Y te esperamos entonces para el próximo programa, aquí en su programa, Lo Mejor Está por Venir. Me pasé. No, no importa. Me pasé un poco de tiempo. No, pastor, muchas gracias. Ok.
Esto, el jueves sale primero, Este jueves. este jueves, a las 7:30. ¿Donde usted vive tiene este cable? Tengo Netflix. Ah, no.